Bueno, hola. No podemos dejar de desarrollar el tema de las relaciones laborales sin tener en cuenta ciertas cuestiones que hacen a los sujetos del contrato de trabajo que no tienen las consecuencias normales que habitualmente tiene un contrato. Quiero decir que en general las partes celebran contratos y se hacen responsables por los derechos y obligaciones que emanan de ellos. Sin embargo, el contrato de trabajo tiene la cualidad de poder poner en cabeza de otro la responsabilidad por un contrato que no ha celebrado. Estas circunstancias son las que nosotros denominamos de los sujetos contratantes, el auxiliar del trabajador, el socio empleado, la empresa de servicios eventuales y las circunstancias de subcontratación de empresas tercerizadas. Voy a hacer referencia a las cuestiones más sencillas para detenerme un poco en las que son un poquito más complejas. En primer lugar, la circunstancia del auxiliar del trabajador. Esta es una situación en la cual, por llamarlo de alguna manera, el empleador no elige a quién va a estar trabajando en beneficio de él. Lo elige el trabajador, que se vale de un auxiliar para realizar sus propias tareas. Se entiende en la ley de contrato de trabajo que si el empleador tiene conocimiento de la existencia de este auxiliar que ha sido elegido por el trabajador, entonces ha consentido que preste tareas a favor de él y de manera que pasa a ser responsable directo de la relación laboral. La cuestión controvertida va a estar dada entonces en el conocimiento que pueda tener el empleador de la existencia de este auxiliar. No son circunstancias que se den habitualmente en las relaciones laborales, pero puede suceder cuando el trabajador, ejemplo que es el que habitualmente se da, hace reparto de mercaderías y levanta al auxiliar de alguna manera fuera del establecimiento. Ese auxiliar colabora con él y se baja del transporte antes de devolver el vehículo al empleador. Entonces, habrá que ver si el empleador en ese momento está en conocimiento de que hay alguien auxiliándolo al trabajador en la prestación de las tareas. Si existe ese conocimiento, entonces la relación se entiende celebrada entre ambas partes y pasa a ser responsable el empleador por las obligaciones de ese trabajador que no ha sido contratado por él. La segunda circunstancia que suele dar lugar a confusiones también es la existencia de los socios de la empresa que pueden trabajar como empleados. No es ilegal que una empresa tenga a sus empleados como socios y que a su vez realicen tareas de empleados. ¿Qué quiero decir? Que si el empleador entiende que asociando a sus trabajadores puede eximirse de responsabilidad, está en un error. Cuando se demuestra la existencia de una relación de dependencia, que ese socio empleado realiza prestaciones para una sociedad de la cual es ajena, que a veces podrá tener beneficios o no, ese empleado será entendido como un empleado de esa empresa, que es una persona jurídica seguramente, y podrá reclamar de esa empresa aún cuando él sea socio. La tercera situación está dada por la contratación de trabajadores a través de las empresas de servicios eventuales. Esta es una modalidad que utilizan las empresas cuando quieren cubrir vacantes de tareas que son eventuales. Solo se puede cubrir vacantes a través de la provisión de mano de obra de otra empresa cuando la tarea que se va a cubrir es eventual. ¿Qué quiere decir que es eventual? Esto no es un concepto que el empleador pueda decidir por sí mismo, ni que quede librado a la autonomía de la voluntad, sino que es una circunstancia que la ley autoriza taxativamente. ¿A qué llamamos tareas eventuales? Aquellas tareas que, por ejemplo, están dadas porque hay una vacante eventual, una vacante transitoria y no se sabe cuándo va a terminar. Es el típico reemplazo de un trabajador que está en una licencia por enfermedad. No sería el caso de un trabajador de una trabajadora que está en una licencia por maternidad que se sabe que dura 3 meses y a lo mejor se puede celebrar un contrato a plazo fijo. En este caso, si tenemos un trabajador en una licencia por enfermedad o en una licencia gremial de un cargo que uno no sabe si va a reiterarse o si va a permanecer en el tiempo, entonces el empleador que no quiere contratar directamente con alguien para ampliar su plantilla de trabajadores,
le pide a una empresa de servicios eventuales que lo provea de mano de obra para esas tareas eventuales. Otra circunstancia eventual es cuando la empresa tiene una demanda extraordinaria, temporaria, que no estaba prevista o que no se sabe cuándo va a terminar, y en ese caso también, aunque el trabajador contratado va a realizar las mismas tareas que hacen todos los trabajadores, a lo mejor el empleador, que no sabe si incorporar a alguien por tiempo indeterminado, solicita a una empresa de servicios eventuales la provisión de mano de obra para esa circunstancia. Finalmente, la tercera posibilidad que existe de contratar a través de empresas de servicios eventuales son la contratación de personal para ferias y congresos. No es muy habitual, pero hay empresas grandes que suelen tener exhibiciones en distintas partes del país de manera permanente y no pueden contratar personal a quien llevar por todos los puntos del país a promocionar los productos. Entonces, en las localidades donde esas ferias se realizan, contratan trabajadores eventuales a través de empresas de servicios eventuales. Hay que tener presente dos cuestiones. Los trabajadores son empleados de las empresas de servicios eventuales, pero si existe algún tipo de incumplimiento por parte de alguna de las dos empresas, la que recibe el servicio será responsable por lo menos por el tiempo en que ese trabajador se encuentra prestando tareas para ella. La segunda cuestión es que si se extingue la eventualidad y ese trabajador continúa prestando tareas en la empresa, se considerará que comienza a tener una relación por tiempo indeterminado con la empresa para la cual está brindando sus servicios. Y finalmente, la otra cuestión importante con respecto a las empresas de servicios eventuales es que tienen una serie de requisitos y exigencias muy importantes respecto de su personería jurídica y su acreditación de solvencia, de manera de que si se contrata a través de una empresa que no tiene todos los papeles en regla, el empresario que está utilizando el servicio de ese trabajador corre el riesgo de tener que responder por un trabajador que no forma parte de su plantilla. En caso de que exista alguna controversia, el empleador que utiliza los servicios de ese trabajador tendrá que responder por lo menos por la parte del tiempo que ese trabajador estuvo prestando tareas en su empresa. Finalmente, la otra situación de sujetos del contrato de trabajo excepcional y que da lugar a circunstancias especiales es la de la subcontratación. Esta es una circunstancia que tiene que ver con la tercerización. Todas las empresas, aunque sean pequeñas, necesitan de otras empresas que la provean de ciertos servicios que complementan, coadyuvan, colaboran en la producción de sus propios productos. Hay algunas de esas empresas que van a colaborar en la elaboración de los productos o en la fabricación de los productos con un rol esencial, con una tarea principal en la tarea de la empresa, y otras que solamente cumplirán con tareas accesorias. Por ejemplo, cuando una empresa terceriza porque no quiere hacerse cargo la limpieza del establecimiento, cuando una empresa terceriza el transporte de su mercadería, cuando terceriza el servicio de vigilancia, es decir, contrata con otras empresas que le van a proveer trabajadores para que hagan la vigilancia, la limpieza y el transporte. Se entiende que este tipo de tareas son tareas accesorias a la tarea principal de la empresa, que podrá dedicarse a la elaboración, la fabricación de productos, a la prestación de servicios que no tienen nada que ver. Esta circunstancia es absolutamente legal, pero existen otras circunstancias que no dejan de ser legales, pero que están en lo que nosotros llamamos zonas grises. Cuando se subcontratan actividades que hacen a la actividad propia y específica de lo que se realiza en la empresa, o que sin ser la actividad propia y específica de lo que se realiza en la empresa, tiene un rol preponderante, esencial y necesario para el éxito de la empresa. Por ejemplo, si tenemos una empresa con una estación de servicio y se decide mejorar las prestaciones colocando un bar y un kiosco. Es cierto que la actividad específica y la actividad principal es el expendio de combustible, pero también es cierto que
hace a un mejor servicio que además del expendio de combustible existan otros servicios paralelos que atraen clientes, como son los que paran en un bar, los que quieren cambiar un repuesto, los que se acercan a comprar una golosina, que sin ser lo principal es accesorio y hace al éxito de la empresa. Hay servicios como, por ejemplo, los bares en los clubes, distribuciones de los productos que se venden, aquellas empresas que tienen como finalidad principal la venta de materiales, pero sin embargo también realizan el transporte. Entonces, los trabajadores que han sido contratados por otra empresa para ser mozos en un bar de un club de barrio, para vender repuestos en una estación de servicio, para realizar el service de los autos de una concesionaria, para manejar los camiones de una empresa que vende productos que solo llegan al hogar a través del transporte de mercadería, van a estar en una zona gris, donde no vamos a saber muy bien si tienen un empleador o dos. Entonces, en estas circunstancias es legal subcontratar la actividad propia y específica de la empresa para que otros contraten trabajadores que hacen estas tareas, pero el empleador principal tendrá la necesidad de tomar ciertos recaudos, es decir, para evitar que ese mozo del bar, del club del barrio, reclame a la comisión directiva del bar, la comisión directiva le tiene que exigir al dueño del buffet una serie de recaudos. Tendrá que decir, usted señor, si es que ese bar hace la actividad propia y específica del club, tiene que presentarme ciertos recaudos para que yo me quede tranquilo y no tenga que responder frente al mozo. ¿Cuáles son esos recaudos? Tiene que exigirle que estén inscriptos en el sistema de seguridad social y hagan los aportes, que tenga una cuenta corriente bancaria, que tenga una aseguradora de riesgo de trabajo, el CUIL de cada uno de los trabajadores y las constancias de aportes de todos esos trabajadores. Una vez que están acreditados estos recaudos, entonces el empresario principal, aunque no podemos decir que esté absolutamente tranquilo, podrá saber de que no tendrá que responder frente a los trabajadores del concesionario. En todas estas circunstancias, si los contratos están en regla, si están registrados, si se ha cumplido con todos los recaudos que exige la normativa, en cualquier caso, ya sea el auxiliar, el socio, el trabajador de la empresa de servicios eventuales o el trabajador de la empresa contratista, no tendrá nada que reclamar ni al primero ni al segundo, y los sujetos que pueden pasar a responder podrán estar tranquilos de que no van a tener que hacer frente a obligaciones que no han contraído. Con esto, entonces, terminamos la cuestión de los sujetos, que como es de una complicación bastante importante y que puede dar lugar a mucho debate, sugiero que lo completemos con las inquietudes que ustedes tengan para realizar en el foro donde puedan transmitirme y yo puedo contestar y entre todos podamos construir soluciones. Muchas gracias.